4% de la población. Entonces esos porcentajes varían en otros países, ¿no? Pero en México pues el porcentaje es el 15%, es como una y media persona, si se pudiera decir, por cada 100. Uh-huh. Esta inconsciencia que tienen las personas que no son antropólogos influye para que estas ideas o las conclusiones a las que se lleguen realmente tengan una permeabilidad en la sociedad. El hecho de que seamos tan ajenos a los asuntos antropológicos, la academia, las teorías, los trabajos, las investigaciones, retrasan en algo el hecho de que trascienda los estudios antropológicos. Por supuesto, y ese es el otro tema, es el tema número 7 que se trató, que fue el de la divulgación. Se habló de un gran proyecto que se ha llevado a cabo durante un buen número de años, que es el proyecto de las etnografías de México, de las regiones indígenas de México, que está financiado y organizado y todo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y tienen, uno de sus propósitos es documentar esta diversidad cultural, ¿no? Y uno de sus desafíos ha sido qué hacemos con la investigación y con los datos que estamos recuperando, cómo le hacemos para hacerlos pertinentes y sobre todo divulgar. Este proyecto derivó en términos de un formato y una fórmula editorial en Atlas. Los Atlas, que es una fórmula editorial muy vieja, por lo menos en Europa desde el siglo XVI. Los Atlas han funcionado sobre todo desde la época de las exploraciones ultramarinas. Era necesario tener compendios geográficos que tuvieran mapas y que tuvieran localización de personas y especies de animales y plantas. Y los atlas han servido muy bien para ubicar espacialmente las cosas. Y entonces, por eso, en este marco de investigaciones en México, en un México ahora concebido como diverso, pues los atlas han echado de mano de los atlas para decir, bueno, aquí hay pueblos huicholes, aquí hay pueblos tzotziles, etc. Y algo más visual, ¿no? La visualidad siempre ayuda. Pero la idea es, sobre todo, cómo hacer que este conocimiento tenga un impacto superior, ulterior, no solamente el de que los antropólogos hagan su propio trabajo, sino que también tenga un impacto en la sociedad y que tenga algún propósito político. Yo pienso que sí, es un trabajo muy importante, no solo es de traducción del lenguaje, de un lenguaje oscuro a uno más claro. Me parece que también de lo que se trata es de mostrar la importancia y el interés que tiene saber para todos los mexicanos, para todos los habitantes de este país más bien, sean de donde sean, cuál es la importancia de saber en qué consiste esa diversidad y para entender los problemas que ocurren, porque todos esos fenómenos están ocurriendo y no los estamos conociendo, y entonces la realidad, entre comillas, a la cual nos enfrentamos todos los días para entender lo que pasa, es la realidad de los noticieros y de otro tipo de informativos, de otros temas más amplios, ¿no? Pero estamos enfrentados a eso, lo que tenemos es solamente eso. Y el trabajo de campo antropológico, que es una de sus grandes virtudes, es que los antropólogos van al campo, no usan intermediarios para saberlo, y ellos mismos observan, y ellos mismos hacen un recuento de las cosas y nos ofrecen una imagen de lo que ocurre en cierta región del país. Y eso nos hace no solamente, pues, evidentemente dimensionar la diversidad, sino también darnos cuenta de todo lo que ocurre y de que quizás lo que está ocurriendo se explique por esa diversidad étnica que, como no conocemos, pues mucho menos le atribuimos algún efecto en nuestras vidas, ¿no? Entonces el desafío es explicar la importancia de conocer esta diversidad y de aprender a vivir en ella, ¿no? ¿Puedes darnos un ejemplo más palpable de lo que esto significa? Por ejemplo, a lo mejor comentando que existe una diversidad entre el Distrito Federal y quizá el estado de Guerrero o el estado de Oaxaca, y por toda la diversidad que existe en ambos estados, que se dan los problemas puede ser con los normalistas,
que aparte de los terribles acontecimientos, los normalistas han tenido una situación bastante especial en el país ya desde hace bastantes años. Puede que haya una explicación etnológica para que, por ejemplo, no sé, haya problemas de corrupción en sospecha como existe ahora mismo. ¿Hay algún caso práctico que a ti se te ocurra como una forma de ilustrar esto? Sí, en el estado de Morelos, por ejemplo, y esto es algo que se mencionó en este congreso, me pareció sumamente interesante. En el estado de Morelos, por ejemplo, que es una región del país contigua a la Ciudad de México, es parte de la gran zona metropolitana central, digamos, central en términos ideológicos, no geográficos, el centro del país. El estado de Morelos es una región, por ejemplo, donde confluyen muchos grupos étnicos y realmente no son exactamente sus propias zonas como se podría identificar cuando hablamos de una población densa en un solo lugar. Ahí confluyen varios y aparte una población más mestiza y además es una zona de tránsito muy interesante que conecta a la Ciudad de México con el Pacífico. Entonces es un territorio de paso muy interesante y también étnicamente diverso. Entonces en este contexto los antropólogos que hacen trabajo de campo en Morelos han descubierto que existe en torno, por ejemplo, al volcán. El volcán, tú sabes que pues comparte territorio con otros estados, con Puebla, con el Distrito Federal, con Morelos. Hablando de Don Goyo. Claro. Entonces, en torno al volcán existe, él ha descubierto, bueno, este antropólogo, algo muy interesante. Él descubrió que en torno al ciclo de lluvias alrededor del volcán, se piensa que el mar entra por abajo de la tierra y sale, y entonces las lluvias son una lluvia muy especial, es una lluvia de aguas con origen marino, ¿no? Entonces, en ese territorio pluriétnico se realizan pues rituales complejos, brujerías, se invocan a fuerzas sobrenaturales como el señor del Popocatépetl, el señor de Mazatepec, o sea, entidades sobrenaturales que se supone que tienen alguna influencia en la vida natural y social y otras fuerzas. Y esas condiciones de la brujería, los rituales, tienen mucho que ver con los sueños, con lo que la gente sueña, con las premoniciones. Y todo eso de lo que habla, según este antropólogo, por ejemplo, es de una geografía sagrada, así le llama él. O sea, realmente esos pueblos en torno al volcán y en torno a una ritualidad y la magia, se genera una noción de ese espacio, ¿no? Entonces, mientras nosotros vemos en el mapa a Morelos y vemos los altos de Morelos y vemos otras zonas del estado, desde el punto de vista de estas poblaciones indígenas, se trata de otra división del espacio. Hay otra dimensión, otra forma de dimensionar el territorio y la geografía, y ellos organizan el espacio en términos de su geografía sagrada, cuando hay que llevar a cabo ciertas ritualidades. Y se hacen unos espacios comunitarios indígenas diferentes, nuevos. Nosotros podemos pasar por ahí y ver el espacio con unos ojos, pero si tuviéramos esta información, si comprendiéramos, si los antropólogos nos dieran la pauta, algún formato editorial para entender lo que pasa, cuando pasemos por el volcán, cuando pasemos por las zonas a las que él se refiere en Morelos, podríamos ver que a lo mejor el territorio que estamos pisando es visto de otra manera y la gente actúa en consecuencia, ¿no? Más allá de las divisiones oficiales de los gobiernos y eso, o de los mapas nacionales, ahí hay otros mapas y la gente se organiza de otros modos. Claro, esto influye muchísimo. ¿Y cuáles son los otros temas que habías mencionado hasta ahora? ¿Cuántos llevamos? Bueno, habíamos hablado que el gremio, que en primer lugar fue una reunión gremial y cualquiera que pueda ver esos videos que también están en el internet se puede dar cuenta cómo quizás los antropólogos se llevan. Como en todos los gremios hay muchas tendencias y también hay confluencia intergeneracional. Y no sé yo creo que en cada momento surge esta tensión, pero hoy en día se dejó ver muy claramente la tensión intergeneracional. En realidad no se trata de una generación de antropólogos, sino
que en cada momento todos los gremios tienen una asociación intergeneracional. Siempre en cada momento hay los decanos y los jóvenes, y siempre entramos en tensión. ¿A qué se debe la pugna? Pues no sé, intergeneracional, quizás tenga que ver con modos de trabajar, con culturas, ¿cómo decirlo? Digamos, cultura general amplia, con trayectorias personales, familiares diversas, con el momento que nos toca vivir. Entonces todo eso hace que las generaciones en alguna medida choquen y en otro momento se tengan que reconocer. Pero siempre que se habla de un gremio profesional, está la variable de las jerarquías y de la experiencia y de la inexperiencia. Entonces eso genera una relación de poder dentro del gremio entre jóvenes y decanos. Pero bueno, fue un evento del gremio interesante, se evaluaron proyectos y como pasaría en cualquier otra reunión gremial. También hablamos de la pluralidad que se ha reconocido en la Constitución y ahora constituye el tema de los antropólogos, y también el problema de divulgar lo que conocen y lo que están aprendiendo, y sobre todo descubriendo y cómo hacerlo relevante. También hablamos del territorio. Hay nuevas formas no solamente los antropólogos tienen que ver cómo organizar el estudio de este país diverso en términos territoriales, que vaya más allá de la organización de los estados, como de los estados del país como lo conocemos, ¿no? Hubo, por ejemplo, una intervención de un antropólogo que está en el norte de México, y él habla de que, bueno, ahí, por ejemplo, el rancho es una unidad de análisis interesante que quizás no exista en el sur de México, ¿no? Es algo más parecido al sureste de Estados Unidos. Y a él le llama la atención estudiar a los pueblos indígenas del norte de México y cómo compararlos y relacionarlos con los pueblos nativos americanos de Arizona y de Nuevo México, que en muchos sentidos están más cercanos en términos culturales a ellos que, por ejemplo, a la zona maya del sur y sureste de México. Entonces es una región totalmente, bueno, no totalmente, pero relativamente menor explorada que la región del centro y del sureste del país. Más otro tipo de territorios como el de Morelos, por ejemplo. Y en todos estos años que se ha estudiado sobre las diferentes comunidades y la diversidad, resulta que no se ha podido cubrir en su totalidad ni a todas las comunidades, ni siquiera se podría decir que ya se tiene gran parte cubierto. ¿Cómo va el avance? ¿Ya se tiene registrado a toda comunidad que pertenezca a la diversidad? Yo pienso que no, que es muy difícil porque pues las cosas están cambiando todo el tiempo. Ahí el registro, te decía, el que se considera el único que se tiene, el más extensivo es el que documenta el 15.1% de la población indígena, pero además la población, o sea, la pluralidad del país, la Constitución la reconoce a partir de los pueblos originarios que estaban aquí antes de la colonización. Pero también podríamos decir, como antropólogos, que la diversidad cultural va más allá de eso. O sea, además de esa diversidad pluricultural, de esa diversidad constitutiva del país, también hay otras diversidades en ámbitos no indígenas. Entonces, a todo eso hace solamente las cosas más complejas y complicadas de lo que están. ¿Podría decirse que en este estudio también entran los denominados, por ejemplo, por decir un ejemplo, los denominados emos, también las modas, los pequeños grupos que se identifican con algún estilo de corriente o de algún movimiento de moda? ¿También eso entra dentro de estos mismos estudios o tienen que ser estrictamente comunidades más formales, por así decirlo? Es una pregunta interesante. Yo creo que se privilegia lo primero, o sea, lo que la Constitución ha establecido como carácter constitutivo de la nación, que son estos pueblos nativos americanos. Entonces, eso se privilegia. Cuando se habla de diversidad, en términos antropológicos, en México, por lo menos, tenemos que pensar que se está refiriendo a los pueblos originarios. Pero realmente también debemos incluir todo ese tipo de fenómenos que tienen que ver con las modas. Yo creo que la diferencia tiene que ver no solo con cómo se estudia esa diversidad otra,
sino también a qué se supone que se debe. Entonces, si la primera diversidad, la de los pueblos originarios, se debe